Buenos días a su canal del señor Ingenierito. El día de hoy vamos a realizar un análisis de estado estable con retorno a probabilidades. Me dice, un juego de habilidad manual consta de 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3, que deben realizarse sucesivamente. Se considera que un jugador ha completado el juego cuando realiza las 3 fases en forma satisfactoria. Entonces tenemos un escenario más que es ganar cuando realiza las 3 fases de forma satisfactoria. Cuando dada la dificultad de las fases, el jugador abandona el juego sin haberlo completado. Entonces también hay un estado de abandono. En particular, el 5% abandona cuando está en la fase 1. El 15% abandona cuando está en la fase 2 y el 10% en la fase 3. Esas son las probabilidades de abandono. Cuando el resultado de una fase no es satisfactorio, esta se debe repetir, pero en el caso de las fases 2 y 3, si el resultado es muy insatisfactorio, el jugador debe retroceder. Entonces, en concreto, 20% de las personas deben repetir la fase 1, En la fase 2, 30 deben repetirla, quiere decir volver a hacer la fase 2, y 5% debe retroceder a la fase 1. En la fase 3, 35 deben repetir la fase 3 y 5% deben retroceder. ¿Qué porcentaje de jugadores completa el juego? Entonces, para completar nuestra unidad de probabilidad, quiere decir que las personas que avanzan de la fase 1 a la fase 2 es el 75%, los que avanzan de la fase 2 a la fase 3 es el 50%, los que avanzan de la fase 3 y ganan satisfactoriamente el 50%. Entonces, pero aquí tenemos dos estados absorbentes, ganar y abandonar. Quiere decir que una vez que has ganado, te quedas ahí en ese estado, y una vez que has abandonado, te quedas ahí y ya no puedes volver. Esos son los estados absorbentes. Entonces vamos a realizar primero nuestro análisis de estado absorbente. Esta matriz de identidad que se encuentra aquí la vamos a subir en la parte superior. Ganar, abandono, y lo completamos con los restantes. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 1, fase 2, fase 3. De esta manera completamos nuestra matriz. Y como habíamos explicado en un video anterior, los que quedan abajo de la esquina inferior derecha de la matriz de identidad es la matriz N, la matriz del análisis. Lo que vamos a hacer, esta es nuestra matriz N, vamos a hacer es encontrar nuestra matriz identidad menos la matriz N, y nos da por resultado esta matriz, I menos N. Entonces, a I menos N le vamos a sacar la inversa. Si suprimimos estos valores, vamos a sacar la inversa de esta matriz. Le vamos a dar Control Shift Enter y ya está. Y estos ya están en nuestro análisis de estado absorbente, pero en función de unidades de tiempo. Quiere decir que de la fase 1, si nosotros sumamos, en la fase 1 van a pasar aproximadamente 4.04 unidades de tiempo para saber si esa persona cayó en los estados absorbentes. Quiere decir, o ganó o abandonó. Van a pasar 2.98 unidades de tiempo, 1.77 unidades de tiempo. Pero me piden qué porcentaje de jugadores completan el juego. Es una pregunta muy interesante, pues
en esta matriz que teníamos, vamos a colocar esta notación por aquí para colocar lo que significaba esta matriz, evidentemente, era fase 1, fase 1, fase 2, fase 3, fase 1, fase 2, fase 3, hasta que caigan en los estados absorbentes. Y estos están en función de tiempo. Para realizar nuestro retorno a probabilidades, debemos encontrar una matriz en nuestra cadena de Markov tal que los valores de fila sean los valores de la columna de esta matriz inversa de I menos M. Vamos a localizar fase 1, fase 2, fase 3 y justamente aquí tenemos fase 1, fase 2, fase 3 y aquí ya tenemos la matriz que vamos a hacer nuestro retorno de probabilidad de ganar o abandono. Entonces nosotros vamos a pasar esta matriz para acá y esto lo pueden encontrar en libros como una matriz A. Y a este retorno de la probabilidad lo conocen como la inversa de la matriz identidad menos n multiplicado por una matriz A. Si nosotros recordamos álgebra lineal, esta multiplicación de matrices es factible porque tenemos el mismo valor, la misma notación de esta columna. Fase 1 es la notación de la primera fila de acá. Fase 2, fase 2, fase 3, fase 3. Quiere decir que en nuestro retorno de probabilidad vamos a realizar una autosuma. Con toda seguridad aquí nos va a dar un 1, una unidad, solo que vamos a colocarlo en forma de número. Y aquí el resultado es las tres fases que teníamos, fase 1, fase 2, fase 3, y las probabilidades de caer en los estados absorbentes, o ganar o abandonar. Y aquí están sus respectivas probabilidades para su respectivo análisis. Pero lo que nos piden es, ¿qué porcentajes de jugadores completan el juego? Quiere decir, completar el juego para realizar todas las fases del juego. Ello quiere decir que la persona que inició el juego efectivamente realizó las fases satisfactoriamente y ganó. Quiere decir, esta probabilidad de ganar, dado que empezó en la fase 1, es el 58.66%. Hasta aquí llegó este video, espero les haya gustado.